Bienvenidos al canal de YouTube Estudios de Sana Doctrina. No olvides suscribirte y darle like. Gracias. ¿Por qué Jesús nunca afirmó ser Dios mientras estuvo en esta tierra? ¿Acaso no lo era? Miremos la respuesta. Diversas religiones niegan la divinidad de Jesús simplemente porque éste nunca afirmó ser Dios estando aquí en la tierra. Sin embargo, Jesús no lo hizo porque esto interrumpiría su misión. Pero fueron varias las cosas que dan a entender de que Jesús sí es Dios. Miremos algunas. La palabra de Dios nos enseña que el único que puede perdonar pecados es Dios. En Marcos capítulo 2 versículo 7, los judíos se lo recalcaron a Jesús. Jesús podía perdonar pecados, un atributo que solo es de Dios y que demuestra que él también tenía divinidad. Incluso la palabra de Dios también nos enseña que solo Dios puede crear. Génesis nos enseña que quien creó todo fue Dios. Ahora Colosenses capítulo 1 versículo 16 nos dice que en Jesús fueron creadas todas las cosas. Es decir, Jesús también es Dios porque puede crear. En Apocalipsis se nos declara que el único que puede ser adorado es Dios. Sin embargo, en Juan capítulo 9 versículo 38 la palabra de Dios nos dice que a Jesús se le adoró y este nunca se puso en contra. Otra evidencia más. En Juan capítulo 20 versículos 28 y 29, el mismo Tomás, el incrédulo, reconoció que Jesús es Dios y este nunca se negó. Otra cosa, ¿recuerdas cuando Moisés vio la zarza ardiente que no se quemaba? Dios ahí se presentó como el Yo Soy, el mismo título que utilizó Jesús en Juan capítulo 8 versículo 58. Así que en conclusión, Cristo también es Dios. Saludos, gracia y paz a todos. Hoy quiero desmentir a Daniel Vega sobre un Jesús Dios creador. Miremos lo que este muchacho con dislexia dice con los textos que posteo. Lo vamos a quitar la venda que tiene encima, como muchos iglesieros apóstatas. Bueno, ya nosotros oímos lo que dice Daniel Vega y cita, creo que son 4 textos, ¿verdad? Y esos 4 textos vamos a refutarlos rápidamente a través de las escrituras. Vamos a desmentir a este muchacho con la misma escritura. Pero antes de la misma escritura vamos a postearle los mismos textos, o no. Vamos a ir a Mateo para analizar por qué Jesús ya perdonaba pecados. Recuerden que Jesús cuando fue bautizado, y por eso me llevé y tuve el atrevimiento de llevarlo a Mateo 3, ¿verdad? 3.16 si quiere, 3.17, dice que cuando, verso 16 dice, bautizado Jesús salió luego del agua y estos se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí usted ve, cuando Jesús ya sale del agua, se abren los cielos, viene el poder de Dios sobre Cristo en forma de paloma, Dios manifestando su poder sobre una manifestación de paloma. Juan el Bautista también claramente dice que cuando ve por testimonio, creo que lo dice en Juan, que cuando vea descender de forma de paloma sobre aquel quien está, ¿verdad? Ya se daría cuenta que era el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Cristo al comenzar su ministerio, según lo que dice también Lucas en 3.23, tenía como unos 30 años, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y esto comenzó. Entonces aquí hay que entender algo, cuando Lucas dice claramente en Lucas 3.23, usted lo puede buscar y igual yo creo que lo voy a postear aquí, dice que Jesús cuando comenzó su ministerio tenía como unos 30 años y fue llevado por el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios que Cristo llevaba era el poder de Dios o la divinidad poderosa de Dios. No confunda divinidad con deidad, porque la divinidad, por ejemplo, Cristo antes de venir, antes de llegar, de ser como hombre, él era un ser divino. Pero de igual manera la divinidad pertenece a Dios, la deidad pertenece al Dios. Entonces hay que entender estos puntos claros. Yo creo que en uno de los videos que voy a poner debajo de este link lo va a poder entender fácilmente. ¿Es Jesús Dios? Es la pregunta donde claramente se ha posteado esto como un comentario también en ese video. Entonces aquí vamos a entender rápidamente lo que en realidad Jesús está llevado. ¿Y por quién está llevado? Claramente Dios entra en Cristo, ¿verdad? Porque Cristo primeramente cuando era un niño, él tenía un espíritu de sabiduría, ¿verdad? Esto también lo podemos corroborar claramente. El Espíritu de Dios o el mismo Dios estando en Cristo, como ya lo habíamos puesto también en Hechos, ¿verdad? De claramente el mismo libro de los Hechos nos demuestra que Dios estaba en Cristo y también lo vamos a poner aquí para que usted pueda entender por qué Jesús hacía tantos milagros y por qué muchos se sorprendían
incluso lo que dice este hombre de Marcos 2:7, se sorprendía que este hombre podía perdonar pecados. Claramente podía perdonar pecados porque Dios estaba en él. Y claro, Dios en ese momento en Cristo podía hacer lo que quisiera, porque Cristo, entre el cielo y la tierra había un canal, ¿verdad? Una línea espiritual. Entonces esa línea, como especie de un teléfono, ¿verdad? Una red satelital, una red lineal, como especie de un inalámbrico, como usted, no sé cómo usted lo puede entender, pero era Dios mismo en Cristo haciendo muchas señales, pero también mismo Cristo, independientemente al Padre, también hablaba en su propia naturaleza, porque habían cosas que Jesús no sabía, sino Dios se la podía revelar. Dios le revelaba a Jesús si él quería. Por eso nos damos de cuenta cuando Cristo, en una de las señales, cuando los apóstoles le preguntan en Mateo 24, ¿verdad?, ¿qué señales habrán de tu venida, esto y lo otro? Cristo llanamente dice que, por ejemplo, habrán señales en el cielo, esto y lo otro, pero el día de su venida él no lo sabía. Entonces hay personas atrevidas, escépticas y mentirosas que afirman que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Era divino arriba y era también divino abajo. O sea, dando a entender que Jesús tenía una deidad divínica aquí en la tierra, en el cual eso es falso, porque si Jesús claramente dice que él murió, lo que dice Apocalipsis 1:18, ¿verdad?, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos. Como Dios lo hace resucitar, hace que su cuerpo no vea corrupción, ¿verdad?, y todas estas cosas. Ahora vamos a lo que dice Marcos 2:7 de Marco. Aquí vemos con claridad y hay una pregunta: ¿por qué este habla así y está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Daniel Vega toma ese versículo y solamente hace parentesco o encierra todo el versículo al decir que Jesús es Dios. O sea, desde los primeros comienzos del capítulo, ¿verdad?, hasta el final, ¿verdad?, solamente se atreve a tomar este versículo, a tergiversarlo y a creer a un Jesús Dios, ¿verdad? Pues claramente por eso lo llevé a los libros de Mateo 3, ¿verdad? 4, perdón, el verso 3, 16 y 17, para que usted pueda entender un poco más desde la pragmática contextual del texto y pudiera entender por qué Jesús hacía esos milagros y por qué Dios estaba en Cristo. A partir del ministerio de Cristo, a partir del bautismo de Cristo, entra ese ministerio según lo que dice Lucas 3:23 y lo que dice Lucas capítulo 4:1. Entonces ahí vemos la claridad. Entonces fíjese por qué Jesús y por qué estos fariseos, ¿verdad?, dicen que solamente Dios podía perdonar pecado, porque claramente en las profecías, en capítulo 6 también de Isaías, hay versículos que el mismo Cristo comienza, y ahora voy a parafrasear algunos textos. El mismo profeta Isaías escuchó cuando le dice, aquella voz le dice, porque llegará cuando este pueblo no escuche, o sea, los que ven no vean, ¿verdad?, a los que los que entendían no entendieran. Pero vamos a buscarlo rápidamente para poder hablar lo que estamos hablando. Isaías 6:9 nos indica como cuando esta profecía que mismo Cristo lo corrobora, y eso también lo vamos a decir. Estos son textos que hacen paralelo al contexto. Y dice: dijo, ve y di a este pueblo, escucha bien pero no entendáis, ved bien pero no comprendáis. Esto es lo mismo que Jesús, en el contexto del paralelismo, nos indica cuando se cumplió. En este párrafo vemos el paralelismo del versículo capítulo 6, 7 de Isaías, y aquí Cristo lo está diciendo, ¿verdad? El versículo 10, Lucas 8:10, donde dice: dijo, a vosotros os ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no ven y oyendo no entiendan. Ahí está lo que Cristo enseña, ¿verdad? Esto le digo siempre a las personas cuando lean un contexto: me muestren a mí el paralelismo de una profecía. Por ejemplo, aquí me voy a salir un poquito a los unicitarios. Yo les pregunto si ellos, cuando sacan Isaías 9:6, que Jesús es el principal y Padre eterno, entonces ellos tienen que mostrarme a mí el paralelismo donde Jesús lo citó, pero se vuelven un 8 y no saben responder, ¿verdad? Y como dije antes, parafraseando un poco, también vamos a ver la profecía también. Por ejemplo, Lucas, como estamos en Lucas, vamos a aprovechar Lucas
4:18, si no estoy mal. Aquí dice claramente, este versículo de Isaías 61:1, Isaías 35:5. Paralelismo de los contextos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Para poner libertad a los oprimidos. Para proclamar el año favorable del Señor. Ahora este mismo texto, nuevamente Jesús lo cita, ¿verdad? Lo cita nuevamente, si no estoy mal. Aquí mismo le dice a los discípulos y a los discípulos de Juan, y le dijo: contad Juan lo que habéis visto, oído a los ciegos, la vista a los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no escandaliza de mí. Ahora, Isaías claramente nos lleva, por ejemplo, vamos a Isaías 35, Isaías 35:5. 35:5 dice: entonces abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, los cojos saltarán como ciervo, y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Ará. Bueno, esta es una versión de las Américas que lo hicimos muy diferente. Ahora vamos a Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor, trae buenas nuevas a los oprimidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar a los cautivos y liberarlos a prisioneros. Los dos textos, tanto como de Lucas como de Isaías, las dos veces profetiza, el mismo Isaías profetiza el mismo versículo, o la misma profecía del Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Para traer libertad a los cautivos, esto y lo otro. Son las dos mismas profecías que Jesús. O sea, las dos cosas Jesús las cumplió, y las dos cosas que dijo Isaías también las cumplió Jesús. Entonces aquí vemos claramente el poder de Dios en Cristo y cómo comienza su ministerio, ¿verdad? Entonces claramente cuando se da a entender que Jesús podía perdonar pecados, porque obviamente Dios estaba en Cristo. Hechos 10:38 nos dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, en el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dicen los apóstoles: y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. También le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con él después resucitó de entre los muertos. Esto también lo dice lo dice Lucas, cuando dicen Lucas 1, que vamos a llevarlo a Lucas 1 para que usted pueda entender la misma afirmación, lo que dice Lucas, versículo 2, tal como las han transmitido los que desde el son testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, y escribírtela ordenadamente, excelentísimo Teófilo, sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Recuerde que los libros de los apóstoles lo escribe Lucas, y este evangelio también lo escribe Lucas, tal como lo dice Lucas, así fue. ¿Ya vio? Entonces allí claramente Dios, allí lo que dice Daniel Vega no es que Jesús sea un Dios, sino que Dios estaba en Cristo, y claramente así era parecido, igual casi como Moisés y casi como todos los profetas anteriores. Cuando el Espíritu de Dios llegaba a Moisés, cuando entraba un profeta, claramente era una manifestación del poder de Dios en esa persona, y muchas personas daban a entender que eran unos dioses, como el caso de Moisés. Cuando Moisés iba bajando de allá también del monte, el pueblo temía ver el rostro de Moisés porque resplandecía, porque estaba hablando con Dios, obviamente, pero estos son otros puntos aparte. Ahora vamos a desmentir el mismo texto de Colosenses 1:16, que también toma él. Texto es genuino, se tiene que demostrar lo contrario, ¿verdad?
Por ejemplo, él toma Lucas 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. La palabra por medio de él, que siempre es la cuestión, porque hay personas que leen y dicen, no, ¿en qué la palabra correcta tendría que decir? Porque él fue creador de todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poder, autoridad, todo ha sido creado por él y para él. Así tendría que decir fácilmente el texto, pero cuando dice por medio de él es porque hay alguien supremamente grande en él. Pero para desmentir a esta gente como Daniel Vega, fíjese lo que dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. ¿Quién está en Cristo? Dios, el Dios invisible. Versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas y en todas las cosas permanece. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y primero de todos entre todos los muertos, a fin de que tengan toda la... Porque agradó al Padre que en Él habitaba toda la plenitud. La plenitud del Padre es el poder, toda la deidad de Dios en Cristo. Entonces, para que se den de cuenta claramente esa plenitud, esa deidad, ese poder que Cristo estaba, todo lo hacía era Dios. Entonces el creador de todas las cosas es Dios. Por eso, porque en Él fue creada todas las cosas. Recuerde que Jesús va a recibir la heredad del mismo Padre. O sea, todo lo que usted ve aquí en versículo 16 fue el mismo Dios que la creó para Jesús. Entonces, si Jesús es un creador, ¿cómo puede ser una persona o una deidad que si es creador, porque va a recibir una heredad de lo creado? Eso es ilógico. Solamente una mente enferma apóstata se puede imaginar eso. Una persona que no tiene el conocimiento ni entendimiento, ¿verdad? Es lo único. Ahora vamos a buscar el otro texto. Ya esto ya ha dicho, ¿verdad? De Colosenses. Claramente aquí no vemos a un Jesús creador, sino a aquel que está en Cristo, es el que ha creado todas las cosas por medio de él. Y eso lo vemos ver. La palabra por medio de él siempre va a indicar que hay alguien que está sobre Cristo, y esto también lo podemos ver en Juan 1:2, ¿verdad? Y hay muchos textos donde aparece la palabra en él. Bueno, él postea Juan 9:38, adoró. Bueno, la palabra adoró, a Jesús nunca la adoraron. Aquí lo único fue que se postraron delante de él, hicieron reverencia. La palabra adoró en el texto griego es proskineo. Y vamos a verlo rápidamente. La palabra proskineo tiene sinónimo: reverencia, adoración, única, exaltación, rendirse o dando primacía, ¿verdad? Esto es lo que indica la palabra adoró. Y en esta ocasión Cristo no recibió adoración como la que recibió el Padre, porque el mismo Jesús en Juan 3:23, si no estoy mal, el mismo Jesús nos enseña a quién debemos adorar verdaderamente. No es el Señor Jesús. Apocalipsis dice también que todos los ancianos se postraron y adoraron a Dios y al Señor, hicieron reverencia. La palabra proskineo tiene sinónimo al que el único que se le debe adorar es a Dios. Entonces vamos a buscar si nos permite la aplicación de conjugar la palabra adoró. Fíjese aquí en este texto de Juan 9:38, por ejemplo, dice él, pero estaba diciendo, estoy confiado, Señor, y hizo reverencia a él. Y aquí usted va a encontrar la palabra proskikunesin, que es el texto hebraico, y en griego es proskuneo, ¿verdad? Ahora miremos la definición para que usted vea los sinónimos. Proskuneo quiere decir adorador, adorar, adorar, hacer referencia, abanicar, agazarse, es decir, literalmente, figuramente, postrarse en homenaje, hacer reverencia, a adorar. Entonces usted ve aquí claramente que a Jesús no lo adoraron como tal. Y fíjense muy bien la palabra proskineus, que tiene sinónimos. Cuando usted se da cuenta que la palabra tiene sinónimo, hay una solamente persona que se le puede adorar. Ahora vamos a demostrarlo también con Juan el mismo, en la misma. También vemos en Juan 4:23 claramente, pero está viendo ahora, y es ahora está haciendo cuando los verdaderos adoradores, y aquí encontramos también la palabra adoradores y adorarán, donde aparece la palabra proskunetai.
o proscunete. Proscunete o proscunetes, que quiere decir adoradores a la adoración, adorador, a la única persona. Escuche, lea bien eso. Ahora buscamos la palabra adorarán, que es la misma palabra que está en Juan 9:38, ¿verdad? Proscuneo, que tiene definición: adorar, adorador, hacer reverencia, abanicar, abrazarse, es lo mismo. Prostrarse, hacer reverencia, suplicar, es lo que hizo este hombre allá delante de Jesús. Hizo una reverencia por suplicación, por el milagro que que Cristo hizo, por el poder de Dios que estaba en Cristo, ¿verdad? Eso es la definición. Y las personas, cuando confunden adoración del sinónimo, es como cuando yo le pregunto a una persona, y siempre la hacía, ¿cómo usted le hace cuando estas personas que son idólatras, por ejemplo al Papa, cuando se postran delante de él, ¿qué hacen? ¿Reverencia o lo están adorando? Entonces hay muchas personas, no, yo estoy haciendo reverencia, respeto. Entonces ahí es donde cae la persona en el error. Entonces se manifiesta o dejan de entender, no, que hago reverencia. Y entonces en Cristo, no, a Cristo es diferente, porque a Cristo yo le hablo, esto no, a Cristo no se le habla, a Cristo se hace reverencia por el respeto. Y la otra también, cuando la reina Isabel, cuando las personas estas que llegaban donde ella, ¿verdad? ¿Qué hacían? Cuando se postraban, ¿qué hacían? ¿Hacían reverencia o adoraban? Entonces ellos, como para la excusa, también dicen, no, hacían reverencia, o sea, para no idolatrar. Pero esos son los términos. Una persona cuando no entiende los conceptos térmicos, los términos de conceptos, claramente caen en el error y caen en el juego del diablo, por de esa manera de decirlo. Entonces, ya aquí, esto una vez desmentido, ¿verdad? Que la palabra adorar no solamente que está indicando que Jesús se le está dando adoración como a Dios Padre, no. Dice la Escritura, el mismo Jesús en Juan 4:23, que el único que se debe adorar es a Dios, no a Jesús. Por eso el mismo Jesús lo dice: los que adoran a Dios en espíritu y verdad, es necesario que lo adoren. Ahí está, porque el Padre es espíritu y en verdad, y el Padre tales en busca a los que lo adoran, nuevamente a Él. Y aquí nuevamente sale la palabra proscuneo, adorar, hacer reverencia, abanicar. Y aquí vemos todo, o sea, aquí está todo: hayan reverencia, harán reverencia, adorarás, adoren. Eso es lo que significa, tiene sinónimo. Pero Jesús claramente está dando una adoración al único Dios verdadero, al Dios de Jesús, al Dios Padre de Jesús. Eso es lo que significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús por ningún lado dijo que adórenlo a Él, o adórenlo o oren adorándolo a Él. No, eso fue lo mismo que hicieron los magos cuando a Jesús lo encontraron en un pesebre. Hicieron reverencia, porque habían visto al ungido de Dios, al Hijo de Dios. Que Daniel Vega también toma Juan 20:28, y son muchas que lo toman este versículo al afirmar que Tomás llamó a Jesús Dios, mi Dios. No, pero aquí este texto claramente en algunas versiones está la palabra exclamación, y este es el error de muchas personas cuando no leen los contextos y la gramática contextual. Por eso la gramática interpreta, más la pragmática derrumba la interpretación. Y fíjese aquí que yo le pongo también de este Strong, donde dice Tomás, y dijo a él, o sea, él en mayúscula, Señor de mí, y él Dios de mí. Y fíjese cuando este término de mí en el Strong se está refiriendo, no se está diciendo mi Dios. Lo que está haciendo llanamente Tomás, vamos a buscar la palabra de mí y va a entender, mire, por qué él lo está diciendo de esa manera. Transliteración ego, pronombre personal, yo de mí solo, expresa cuando enfático mío para los otros casos del plural, véase. Y aquí está el ego que Tomás hizo, porque Tomás en el momento era un hombre egocéntrico, un hombre que dudó, ¿verdad? Y al ver a Jesús y metió
no se metió su dedo en la llaga, porque Cristo en ese momento todavía Cristo no había sido glorificado. Eso es otro tema que tenemos aparte para entender que Cristo, después que resucitó, no había subido al cielo, sino después de más de 40 días, o después de 40 días. Y fíjense que aquí imite la palabra Teos. Claro, aquí no va a decir, ¿no?, que aquí no está diciendo que es Dios, aquí está definiendo un Dios, un Dios, deidad específicamente con la divinidad suprema, figuramente magistrado del hebreo muy. Claramente aquí lo está diciendo, ¿verdad? Y no es un engaño mío, el Strong claramente está enviando una señal que a Jesús no se le llamó Dios, pero lo emite como un Dios pequeño, pero claramente no hay un Dios pequeño, porque nosotros entonces seríamos dioses también, o como dijo el falso profeta llamarse Cas Luna, que somos dioses junior, ¿verdad? Entonces aquí vemos la definición claramente que la ortografía fonética Teos, definición Dios, un Dios, deidad, específicamente con el artículo 3588 de la divinidad suprema, figuramente magistrado en el hebreo muy. O sea, y aquí claramente el Strong define la magnitud de que el Dios, como que Dios está en Cristo, y esta es la forma donde Tomás se expresa esa forma de sorprenderse de que Jesús en verdad estaba vivo, que había resucitado entre los muertos y que la palabra se había cumplido. Entonces esa es la exclamación, no que era Jesús un Dios. Ya dicho esto, vamos al texto ya para terminar, porque esta gente sigue diciendo que Jesús es un Dios que puede perdonar pecado también, como es Dios. No, que pudo hacer milagros, como que el único que hacía milagros era Dios, que podía hacer, que podía crear las cosas. Eso es falso, eso es falsamente, porque Dios siempre estuvo en Cristo, siempre y hasta el final. Incluso Corintios 15:28 lo dice también claramente, que el mismo Jesús se sujetará a su Padre cuando haya todo terminado. Y bueno, ahora Daniel Vega toma y dice, creo que es este texto que se refiere: y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Pero fíjese el contexto de yo soy, aquí hay una palabra mayúscula. La palabra mayúscula, según la RAE o el diccionario español, se refiere a algo grande o algo determinado como el comienzo, ¿verdad? O el comienzo de una mayúscula, siempre comienza con mayúscula para un párrafo, un escrito. Y esto es lo que nos indica que aquí Dios, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y este no es el mismo yo soy del que está allá en Apocalipsis, porque claro, en Apocalipsis también aparece la palabra yo soy, pero no determina que Jesús sea ese mismo Dios. Y para desmentir a Daniel Vega, vámonos un momentico a Hechos, si no estoy mal, 7:38. Vamos a buscar Hechos 7:38. En este texto de Hechos 7:38 dice: este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitir a nosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto. Aquí usted claramente ve que en la congregación, o en el lugar donde estaba Moisés, y el ángel que se le aparece a Moisés era un ángel. Otros dicen que alegan que era Jesús, pero aquí no menciona que era Jesús, ni mucho menos que ese ángel está representando a Dios. A lo contrario, el ángel venía como portador de Dios, y muchos creen que era Jesús, pero aquí claramente Jesús no se le puede llamar un ángel, aunque hay otros textos donde dicen que Jesús es llamado uno de los menores de todos los ángeles. Bueno, eso también lo dice Hebreo, pero este no es el caso que quiero llevar, eso es otro tema aparte. Entonces, para que usted pueda entender esto, Daniel Vega, yo creo que se refiere a Apocalipsis 1:8, donde dice claramente: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, todopoderoso. Aquí claramente se refiere al Dios todopoderoso, al Padre de Jesucristo. Aquí en ninguna parte está diciendo que es Jesús, ¿verdad? Entonces este es el texto que se está refiriendo Daniel Vega, donde lo desmentimos claramente. Este texto siempre se ha referido a Dios y hace énfasis a Moisés cuando allá se le presentó en la zarza. Yo soy el que soy, así le dirá a los hijos de Israel. Y fíjense que aquí hay algo para terminar ya,
dar por culminada esto, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándolo por medio de su ángel y a su siervo Juan. Aquí claramente es un texto irrefutable donde tumba a Isaías 9:6, ¿verdad? Donde tumba a Romanos 9:5, a Tito 2:13, a Juan 1:1, a 2 de Pedro 2:1 y todo el que llama a Jesús Dios, ¿verdad? Este texto claramente, si Jesús fuera un Dios, Jesús no estuviera recibiendo la revelación de Dios, ¿verdad? Aquí llanamente demostramos con la escritura que Jesús está sujetado siendo el Padre, como lo dije antes de 1 Corintios 15:28, que Él se seguirá sujetando cuando sujeta todas las cosas debajo de sus pies, ¿verdad? Y aquí vemos la evidencia total de que Jesús, a pesar de que tiene un cuerpo incorruptible y que tiene todo, sigue sujetado a Dios y sigue Dios revelándole a Él lo que fue el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Ya con esto terminamos y damos por culminado el tema. Jesús no puede ser un Dios creador, ni puede ser adorado como este hombre falsamente dice. Así que Daniel Vega queda desmentido. Saludos, gracias y paz.